Metamorfosis de la Iglesia. Este es un estudio sistemático del libro de los Hechos. Estamos en el estudio número 5, la esencia de lo que es la vida de la Iglesia. La misión del libro de los Hechos está centrada en Hechos 1:8, cuando dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El Evangelio en Jerusalén está centrado entre el capítulo 1 y el capítulo 7, absolutamente en Jerusalén. Ahora, había arrepentimiento. La gente conocía a Jesucristo, se arrepentía y cambiaba su vida. Sobre ello se podía trabajar porque sin arrepentimiento no podía haber perdón de pecados, por lo tanto era la base fundamental para que se pudiese trabajar sobre la vida de cada una de las personas. Había investidura. Hechos 1:8 nos habla del tema, en el capítulo 2 se da la investidura sobre la iglesia y la iglesia recibió un poder sobrenatural que lo vivió para poder extender el evangelio en todo lugar donde la iglesia existía. Había multiplicación. Vemos que había estadísticas tremendamente importantes. Pedro predica, se convierte en 3.000 personas. Más adelante se convierte en 5.000 personas, sin contar mujeres ni niños. Más adelante vemos en el capítulo 6 que se nos habla que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vemos que la iglesia tenía abundancia. La iglesia abundaba en todo porque tenía para cada una de las necesidades de las personas, como también la iglesia aprendía a vivir en lo sobrenatural. Un terreno que era común ya para ellos. Para nosotros es cosa media rara, pero para ellos era algo natural. Vamos a centrarnos en el Evangelio en Jerusalén. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la abundancia. La abundancia nos habla de un sentido de unanimidad. La gente de la iglesia primitiva tenía un sentido de unanimidad, un sentido general, un sentido de comunidad. Y por lo tanto nos habla de ciertas cosas que para nosotros nos parecen un poco raros. No es simple mayoría, sino que es un consenso general. Yo recuerdo la única vez que el Congreso de los Estados Unidos tuvo consenso general, unanimidad, fue cuando tiraron las Torres Gemelas, que el Congreso se reunió y le dio poder absoluto al presidente George Bush en aquel momento. Hechos 4:32 al 37 dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles y lo repartían a cada uno según la necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles habían puesto por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. En algunos momentos me han dicho que la iglesia primitiva era una iglesia socialista. Yo quiero decirte que la iglesia primitiva no era ni socialista ni capitalista. No podemos ensuciarla con ninguna de esas doctrinas que, por más bonita que se las dibuje, no tienen nada que ver con la naturaleza de la iglesia. Traían el precio de lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles y se les daba a cada uno, se les repartía a cada uno según la necesidad de cada familia, de cada persona. Por lo tanto, vivían en un sentido, en algo que es sobrenatural. En segundo lugar, aprenden a vivir en lo sobrenatural. Hay un pasaje que nos habla tremendamente de este tema, y es el que trajo tremendos problemas con todas las autoridades judías, que llevó a la iglesia a unos sobresaltos muy grandes en muchos momentos. Hechos 3 del 1 al 10. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando los ojos en él, les dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro,
pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. No era para menos, era la persona que veían todos los días a la entrada del templo, que ahora estaba en una actitud totalmente diferente, sano, alabando y glorificando a Dios delante de su presencia. Hechos 4:30 dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Por tanto, sacaban los enfermos en las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y sigue diciendo este pasaje, el verso 16, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hay una anécdota que se cuenta que un papa trae al Vaticano a un par de sacerdotes nuevos, novicios, y les muestra las riquezas de la Basílica de San Pedro, el oro que hay en las bóvedas, les muestra las obras de arte que tenían, y en medio de la conversación les dice: como verán, muchachos, ya no podemos decir como Pedro y Juan, no tengo plata ni oro. Uno lo mira y le responde, pero tampoco podrán decir: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Si lo hacemos con muchas de nuestras iglesias de línea evangélica, nos encontraríamos con cosas muy parecidas. Hay iglesias grandes, medianas y pequeñas. Algunas se preguntan qué es un milagro. Nunca vieron un milagro. Hay otras que dirían: esto es para la época de los apóstoles. Otras dirían: mejor se los mandamos a los médicos. Y por otro lado vemos a algunos haciendo unas sesiones de griterío, creyendo que a través del griterío van a tener autoridad. Dios no se manifiesta de ninguna de esas formas. Solamente es por la investidura del poder que Dios nos da como iglesia. Si ves alguna necesidad en algún momento, te atraviesas en alguna necesidad, simplemente pide que Dios te revista de su poder, ora y algo va a pasar. No hagamos entretenimiento de la gente en nuestras iglesias. No entretengamos a la gente para tenerla motivada constantemente. La gente, si no se motiva con la presencia de Dios, lo único que estamos armando es un simple circo que no tiene sentido. La iglesia fue fundada para otra cosa. La iglesia fue fundada para que sea cautivada por el amor de Dios y transformada por su presencia. Si eso no se logra, en vano puede ser el trabajo que hagamos. Dios te bendiga mucho.